Bien, vamos a continuar. Como les mencionaba, existen dos tipos de varianza. La primera, poblacional, que tiene el símbolo de la O y una rayita, y que vienen esos datos de la población. La segunda, el segundo tipo, es una varianza muestreal. El símbolo que se utiliza, o la simbología para saber que es una varianza muestreal, es la S y el 2 ahí, S cuadrado, ¿sí? Aquí la simbología no es que la S va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Solo que está ahí como simbología, S cuadrado, ¿sí? Y la única diferencia es que la varianza muestreal, los datos que se obtienen o los cálculos que se hacen para determinar esa varianza, provienen, ¿de dónde provendrán? Sale. De la muestra al mismo. De la muestra, ¿verdad? Es decir, estos datos provienen de una muestra, ¿sí? Y esa es básicamente las diferencias. La una proviene de la muestra y la otra proviene de la población. Para este curso, como generalmente se trabaja muy poco con la población, salvo que sea un estudio muy específico, para este curso no vamos a utilizar la poblacional y nos vamos a centrar más en calcular varianza muestreal, que es la que más se ocupa, ¿no? En cualquier estudio se trabaja con muestra. ¿Y por qué se trabaja con muestra? Fue una de las primeras clases que revisamos, que se ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? No sé si se acuerdan. La muestra nos permite ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo calculando cualquier ejercicio, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en varianza muestreal. Para el cálculo de varianza muestreal, hay muchas fórmulas, o hay, de las que conozco, hay como 2 o 3 tipos de fórmulas para calcular varianza. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo si ustedes conocen, ¿no? Me olvidaba mencionarles acá. Varianza poblacional utiliza esta fórmula, me olvidaba escribirles aquí. Varianza poblacional se calcula con la sumatoria de del valor menos la media dividiendo para el número total de datos. Y la fórmula que vamos a utilizar aquí, o la varianza que vamos a utilizar, ese cuadrado, se calcula utilizando la fórmula del atajo. ¿Sí? Y como les mencionaba, existen muchas fórmulas que ustedes pueden elegir. Va a depender de si ustedes conocen otras, no hay ningún problema. Hay muchas fórmulas. Por lo general, a mí me gusta trabajar con esta fórmula, que es la fórmula del atajo, que es mucho más rápida, ¿no? Y la fórmula de varianza es igual a 1 dividido n menos 1, que multiplica por sumatoria de y cuadrado menos sumatoria de y elevada al cuadrado dividida para n, y ahí cierra. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, la fórmula del atajo. ¿Sí? Por lo tanto, la varianza que vamos a utilizar aquí, la varianza muestreal, va a utilizar la siguiente fórmula. S cuadrado es igual a 1 dividido n menos 1, abrimos paréntesis, sumatoria de y cuadrado menos, aquí por lo general se saben confundir los chicos, les voy a colocar con otro colorcito, ¿sí? Para que puedan visualizar. Sumatoria de y dividida para n. ¿Sí? Esa es la fórmula que vamos a utilizar.
Para ello, vamos a poner en práctica esta fórmula de varianza, ¿sí? Varianza, y vamos a calcular la varianza del ejercicio número 1 de varianza. ¿Sí? Con esta fórmula general vamos a graficar o a calcular la varianza, ¿sí? Antes de explicarle qué significa toda esta fórmula, qué significa cada componente, primero vamos a llenar la tablita, ¿sí? Y de ahí, en base a eso, vamos a hacer el cálculo de la varianza e ir descifrando qué significa cada componente, ¿sí? En este lado tenemos los valores. Miren, aquí tenemos el Y. El Y significan los números. Recuerden que anteriormente también le visualizábamos como FI, no sé si se acuerdan. Ahora, como estamos trabajando con varianza, le vamos a colocar el Y. Tenemos 5 valores, Y 5, 4, 8, 2 y 6. ¿Sí? Lo primero que se hace, el primer paso, voy a colocarles por aquí, paso 1, se debe elevar al cuadrado. Se debe elevar al Y, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Es decir, vamos a llenar la columna del Y elevado al cuadrado. Si ustedes pueden observar aquí, el Y, este Y, miren, está elevado al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos 5 al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 25. 25, ¿verdad? 25. Paso 1, elevar el Y al cuadrado. Por lo tanto, el primer Y, 5 al cuadrado, 25. El segundo Y, o el segundo valor elevado al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 16. 16, ¿verdad? El siguiente valor elevado al cuadrado, ¿cuánto nos queda? 64. 64. 64, ¿verdad? El siguiente valor 4. elevado, 4. Y por último, 36. 36. De esa forma, hemos cumplido con el primer paso, elevar al cuadrado. El segundo paso, miren, el segundo paso es sumar Y y también sumar Y y también sumar el Y cuadrado. ¿Sí? Las dos columnas debemos sumar. Por lo tanto, en esas dos sumas nos va a quedar así. Suma de Y y nos va a quedar también suma de Y cuadrado, ¿verdad? Porque tenemos dos sumas. La primera columna, ¿cómo nos va a quedar? Como nos dice sume, nos va a quedar sumatoria. ¿Qué nombre tiene esta columna? Y, sumatoria de Y, va a ser igual. Y en la segunda columna, ¿qué va a ser? Va a ser igual a una sumatoria. ¿Cómo se llama esta columna? Y. Pero esta Y está elevada al cuadrado. Quiere decir que es una sumatoria. Para que no sea igual a la de acá, sumatoria de Y, si no fuera sumatoria de Y, sumatoria de Y cuadrado. En la primera columna, ¿cuánto nos da la primera columna la suma? 25. 25. 25, ¿verdad? La sumatoria de Y. Y la otra columna, sumatoria de Y cuadrado, ¿cuánto nos da esa sumatoria? 145. 145. 145, ¿verdad? Yo voy a ir a ver su plato, papi. ¿Sí? Sumatoria de Y y sumatoria de Y cuadrado. Miren que tenemos dos columnas, la que les mencionaba. La sumatoria de Y es la primera columna y la sumatoria de Y cuadrado corresponde a la segunda columna. Es decir, debemos hacer la suma a las dos columnas, tanto a la columna número 1 y a la columna número 2. Luego, el tercer paso y el paso último es aplicar
la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. ¿Sí? Ese es el paso número 3. ¿Y qué nos dice la fórmula? Varianza es igual a 1 que divide n menos 1. Abrimos paréntesis, sumatoria de y cuadrado menos, miren, está en otro colorcito para que puedan visualizar. Abrimos paréntesis. Y ahí lo pueden visualizar. ¿Sí? Sumatoria del y. Esa fórmula vamos a reemplazar y vamos a calcular la varianza. Reemplacemos. Como ya tenemos los valores, ya podemos reemplazar. Varianza es igual a 1 que divide. ¿Cuánto será el n para este ejercicio? ¿Qué significará n? 25. 25. Recuerden que en el anterior, el n era el número total de datos o el número total de frecuencias. Aquí en varianza, el n es el número total de datos. Sigue siendo el número total de datos. ¿Cuántos datos tendrá este ejercicio? N es el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos, si me dicen cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Tenemos 5 números. Por lo tanto, n es igual a 5. Reemplazamos ahí 5, ¿qué me dice la fórmula? Menos 1. Abrimos paréntesis y me dice, miren lo que me está pidiendo, sumatoria del y cuadrado. ¿Cuál será la sumatoria del y cuadrado? 145. 145. 145, ¿verdad? Reemplazamos ahí 145. 145 menos, ¿qué me dice? Miren cómo está abierto en paréntesis. Dice, abra paréntesis, eleve al cuadrado. Y miren que le coloqué con otro colorcito para que no se equivoquen. Eleve al cuadrado. ¿Y qué nos pide elevar al cuadrado? La sumatoria del y. 25. 25. Sumatoria del y. 25. 25. Y todo eso, miren, nos pide Para 5. que elevemos al cuadrado y que dividamos para el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 5. 5, miren. 5. 5. Para 5 que dividamos. Y ahí miren, chicos, ustedes ya pueden elegir el camino largo o el camino corto, ¿sí? Pueden elegir el camino largo o pueden elegir el camino corto, ¿sí? Y ya les debe salir el mismo resultado. Si eligen el camino largo, hagámoslo. Camino largo quedaría de la siguiente manera. 1 que divide, y aquí tenemos una primera operación. ¿Qué tenemos aquí? Queda 4. 5, Una resta. 5 menos 1, 4, ¿verdad? Abrimos. Abrimos ahí. Este valor que está aquí, Baja. 145, baja, muy bien. Menos, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que elevar al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría 25 elevado al cuadrado? 625. 625. 625, que divide para Para 5. 5. Y ahí cerramos. Continuamos. Les voy a borrar esta partecita de aquí para que no interrumpa. Y continuamos con la varianza. Varianza va a ser igual a 1 dividido 4. Abrimos. Este valor no está haciendo nada todavía ahí. Lo bajamos. Menos. Ahí que tenemos. 125. 125. ¿Sí? Y continuamos. Varianza es igual a 1 dividido 4.
Abrimos ahí, ¿qué tenemos? 20. Menos 20. ¿Menos 20 o 20 positivo? 20 positivo. 20 positivo, ¿verdad? Por Ah, sí. último, varianza es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esta multiplicación aquí? 0.25. 0.25, ¿verdad? 0.25. ¿Qué nos indica? Que la varianza o esa suma de todas esas desviaciones elevadas al cuadrado y divididas para el número total de datos tiene un valor de ¿cuánto? De 0.25. Eso sí. La multiplicación da 5. Ya. ¿Cuánto les da ahí? 5. 5. Muy bien. La varianza les da 5. Ahora, si ustedes eligieron el camino corto, ¿cuánto les dio el resultado de la varianza? Lo mismo. 5, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple el mismo requisito o la misma condición. Ustedes pueden elegir el camino largo o pueden elegir el camino corto, la forma rápida o la forma lenta, y cualquier camino que ustedes tomen les debe salir el mismo resultado. Y eso que hemos calculado se llama como varianza, ¿no? Hay otras fórmulas que ustedes pueden utilizar. Si ustedes saben otra forma, ustedes pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero por lo general a los estudiantes esta fórmula es mucho más práctica para calcular la varianza. Solo elevan al cuadrado, sacan la suma y aplican la fórmula, ¿no? No sé qué tal les pareció esta. Cuando les he ilustrado con la otra fórmula, se me complican un poquito más, entonces por eso solo les indico una sola nomás. ¿Y si la intentamos? También se podría intentar la fórmula. La otra fórmula es la siguiente, ya les voy a escribir aquí. Sumatoria, S cuadrado, pero si se confunden, no es mi culpa, verán. Sumatoria de Y sumatoria de Y menos la media, y todo eso divide para n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. ¿Qué cambia con esta fórmula y la otra fórmula? Hay que sacar la media. Que hay que sacar la media, muy bien. Entonces, si aquí teníamos, ¿cuáles eran los valores? ¿Me repiten? 5, 4, 8 y 2. 5, 4, 8, 2 6. y 6, ¿verdad? Estos valores son el Y y ahí se saca, se hace una resta, para lo cual necesitamos sacar la media. ¿La media cuánto era? 5 me parece. La media, Sí, era 5. la media era igual a 5, ¿verdad? Aquí lo que se hace es una columna de Y menos la media. 5 menos 5, ¿cuánto nos quedaría aquí? 0. 0, ¿verdad? Lo que restamos es el valor menos la media que está aquí. De ahí, 4 menos 5. 1. Positivo o negativo. Menos 1, Menos ¿verdad? De ahí, 8 menos 5. Más. Menos 3. Ah, sí, más 3. Más 3 o menos 3. Positivo, ¿verdad? 3. De ahí, 2. Aquí me olvidaba mencionarles que debe estar elevado al cuadrado. 2 menos 5, ¿qué quedaría? Menos 3. Menos 3, ¿verdad? De ahí, 6 menos 5. 1. Positivo. 1 positivo, ¿verdad? La suma de estas desviaciones, ¿cuánto debe dar? 0. 0, ¿verdad?
Y una vez que ya se tiene calculado las desviaciones, lo que se hace es de elevar al cuadrado. Estas desviaciones las elevamos al cuadrado. Y menos la media elevar al cuadrado. ¿Sí? Un pasito más que el anterior tema, ¿no? 0 elevado al cuadrado. 0. 0. Menos 1 elevado al cuadrado. 1. Menos 1 igual. Menos 1. ¿Cómo nos quedaría si elevamos este valor al cuadrado? Recordemos que Queda positivo. 1 Así. positivo, ¿verdad? Recordemos que siempre todos los números elevados al cuadrado se hacen positivos. 3 al cuadrado. 9. 9. Menos 3 elevado al cuadrado. 9. 9, igual. muy bien. Y 1 elevado al cuadrado. 1. 1, ¿verdad? Muy bien. Miren, primero calculamos la desviación, luego elevamos al cuadrado y ahora vamos a sumar. Sumatoria de y menos y media al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esta suma? 20. 20. Vale ¿verdad? 20. 20, ¿sí? Y ahora sí, aplicamos la fórmula, miren chicos. ¿Qué me dice? Varianza es igual a sumatoria de y menos la media, que estaba elevado al cuadrado, dividida para el número total de datos. ¿Sí? Entonces reemplazamos, varianza es igual, ¿cuánto nos dio la sumatoria de lo que estaba elevado al cuadrado? 20. 20, dividido para el número total de datos, 5. 5, ¿verdad? Pero me dice n-1, mire, me estaba olvidando una parte de la fórmula, n-1 menos 1. Ese cuadrado es igual a 20, que divide para 4. Ese cuadrado es igual A 5. 5. 5, mire. Y ahí, mire, ya tienen dos opciones de cómo calcular. ¿Cuánto le salió el anterior resultado? 5. 5. Con la otra fórmula, 5, ¿no? 5. ¿Sí? De esta forma ustedes pueden elegir cuál forma utilizar, no hay ningún inconveniente. Lo único que cambia en esta fórmula es que se demora un poquito más, porque primero calculan la desviación, miren, primero calculamos la desviación, después elevamos al cuadrado, de ahí sumamos y de ahí aplicamos la fórmula. Eso es lo único que cambia. Mientras que la otra fórmula, la que revisamos al inicio, se llama fórmula del atajo. Esta fórmula de aquí se llama fórmula del atajo porque es mucho más directa, ¿no? Va directo al grano y calcula. Preguntas. A uno se les hará más fácil con la una, a otro se les hará más fácil con la otra. Dependerá ya de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a continuar calculando varianza. Miren. Y de aquí, miren, tranquilamente nosotros nos podemos saltar al otro tema. De ese resultado de varianza. ¿Por qué? Si recuerdan, después de varianza, ¿qué sigue? Aquí teníamos S cuadrado, la varianza. Después de varianza sigue desviación estándar, miren. Y desviación estándar es simple, es la raíz cuadrada de la varianza. El concepto de desviación estándar es que es la raíz cuadrada, se representa con la S, y desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Ese es el concepto general. Quiere decir que una vez calculada la varianza, tranquilamente se puede calcular la desviación estándar.
¿Por qué? Porque desviación estándar es igual representamos con la letra S y es la raíz cuadrada de la varianza. Para este ejercicio, la desviación estándar, ¿a cómo sería igual? ¿A cuánto sería igual? Raíz cuadrada, ¿de cuánto? Reemplazando, ¿cuál es mi resultado de la varianza? 5. Desviación estándar es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto sería igual la raíz cuadrada de 5? 2,23. 2.23. Quiere decir que siempre calculamos la varianza y de ese resultado, para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es aplicarle una raíz cuadrada a ese resultado y de esa manera obtenemos la desviación estándar. ¿Sí? Inge, ¿y ahí se redondea o no? Le podemos dejar ahí, no hay problema. Porque ahí no está redondeado. ¿A nuestra redondeado? ¿Cuánto quedaría? 24. Sale 2,24. 2.24. Muy bien. De esa forma, miren, hemos calculado varianza y de pasito hemos calculado desviación estándar. ¿Sí? Vamos a continuar desarrollando otro ejercicio y vamos a copiar el siguiente ejercicio que ustedes observan en su pantalla. Cópienle y me avisan si ya terminaron de copiar y desarrollamos. Ahora vamos a calcular varianza ya no solo para un solo sector de datos. Ahora vamos a calcular para dos sectores. Miren, vamos a calcular para las notas del examen de 7 estudiantes en las materias de educación física y de matemáticas. ¿Sí? Y vamos a calcular cuál tiene la varianza más baja. ¿Sí? Por lo general, los datos que tengan varianza más baja nos hablan de que hay una relación mucho más cercana con la media, mientras que los datos que tienen una varianza más alta tienen una relación mucho más lejana o más distante con respecto a la media. Entonces vamos a calcular cuál es la varianza más baja entre estos dos datos. Cópienle y me avisa. ¿Solo es hasta el número 5? No, hasta acá. Hasta el 6 y 7. El de la izquierda corresponde a educación física y el de la derecha corresponde al examen de matemáticas de 7 estudiantes. Inge, la varianza poblacional no la vamos a ver. No, la varianza poblacional no, porque necesitaríamos datos de toda una población, es decir, de muchos datos. Por ejemplo, en este ejemplo de los 7 estudiantes de educación física, necesitaríamos todos los alumnos de educación física y necesitaríamos todos los alumnos de matemáticas. Un poquito más grande los datos. Ah, ya, gracias. Solo muestrear nomás. Y este tema de varianza lo van a ver de aquí en adelante cuando hagan su proyecto de titulación. Igual les van a preguntar sobre varianza. Entonces tienen que saber mucho qué significa la varianza y cuál es el principio, ¿no? Desde la desviación parte la varianza.
¿Me avisa? ¿Ya están? Sí. Ya, muy bien. Vamos a comenzar. Tenemos los datos, el YI de educación física y tenemos el YI de matemáticas. Recuerden, paso número 1, elevar al cuadrado, ¿no? 9 al cuadrado, 81, 81. 8 al cuadrado, 64, 64. 7 al cuadrado, 49, 49. 6 al cuadrado, 36, 5 al cuadrado, 25, 6 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49, 49. Por el otro lado, matemáticas. 25, 5 al cuadrado, 25. 9 al cuadrado, 81, 81. 4 al cuadrado, 16, 16. 5 al cuadrado, 25, 25. 8 al cuadrado, 64, 64. 7 al cuadrado, 79, 49, 49. Y finalmente, 36. 36, ¿verdad? Muy bien. Paso número 2. ¿Cuál era el paso número 2? Se suma. Se suma, ¿verdad? Por un lado vamos a tener sumatoria de YI y por otro lado sumatoria de YI cuadrado. En la otra columna, sumatoria de YI y en la otra columna, sumatoria de YI cuadrado. ¿Cuánto quedaría la suma? De Y 48. 48 en educación física. 49. En ¿En el de la- acá? 49 acá, muy bien. Sumatoria de Y cuadrado, 340. 40. 340. 340, muy bien. Y en la otra columna, 296. 296, ¿verdad? Muy bien. Y ahí tenemos las dos sumatorias para los dos datos. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Calcular varianza de educación física. Varianza de educación física. Y también vamos a calcular varianza de matemáticas. Vamos a ver cuál tiene la varianza más baja. Primero vamos con educación física. Varianza va a ser igual a 1 que divide n menos 1 por sumatoria de YI cuadrado menos sumatoria de YI que vamos a elevar al cuadrado y eso divide para n. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? Sumatoria, varianza, reemplazamos 1 que divide n. ¿Cuántos datos tenemos aquí ahora? 7. 7. ¿Por qué son 7? Porque son 7 notas de 7 estudiantes en educación física. 7 menos 1. Abrimos. ¿Cuánto es la sumatoria del y cuadrado? 340. 340, ¿verdad? Menos, abrimos paréntesis, sumatoria del y, 48. 48, elevado para el número total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 7. 7. 7, ¿verdad? Muy bien. Este 48, miren que nos dice elevado al cuadrado, casi me estoy olvidando, y ahí cerramos. Aquí ya pueden elegir el camino largo o el camino corto, depende de ustedes. Y operamos. 1, en el denominador, ¿qué me va a quedar? 7 menos 1, 6. 6. Abrimos paréntesis. Este 340, lo bajamos. Menos. Ahí que tenemos 2304. 2304.
¿Dividido para cuánto? Para Dividido 7. para 7, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con la operación. Varianza es igual a 1 dividido 6. Ahí tenemos 340, lo bajamos, menos, ¿qué tenemos ahí, chicos? Listen, ahí hay bastantes decimales. Me salió 329.142857.1. Sí, preferible dejarle. ¿Cuánto les queda? 329. 229 329. a 329. 329 punto 14. 14. 28. Ya, 57. ya. 1. 57, 1. Sí, 1. Muy bien. Y ahí cerramos, ¿verdad? Luego, continuamos. Varianza es igual a 1 dividido 6. 340. Aplicamos la resta. ¿Cuánto les queda? 10,85. 10.85. Muy bien. Y sí, hay Cerramos. números. ¿Mande? Y hay más decimales. ¿Hay más decimales? Muy bien. 85. 71. Ya. 42. 42. 86. 86. Muy bien. Por último, Un minuto para que acabe la reunión. ya, varianza es igual a la multiplicación de 1 dividido 6 multiplicado por ese valor. ¿Cuánto les da el resultado, la varianza? Ya redondeando sale a un 81. 1.81, ¿verdad? Hice una pregunta. ¿Alguien lo hizo de la forma rápida? ¿Cuánto le salió? Vamos a comparar. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Sí, dígame, tengo una pregunta ahí. Inge, ¿y si la varianza queda negativa para sacar la desviación estándar? Ahí la raíz, ahí no hay raíz negativa. Muy buena ¿Cómo su sale ahí? pregunta. Muy buena su pregunta. ¿Cuál es su nombre? Rojas. Muy bien. La varianza, todas las varianzas siempre van a ser positivas. ¿Por qué? Porque al momento que calculamos las desviaciones y las elevamos al cuadrado, siempre van a ser positivas. ¿Sí? Es decir, al momento que se elevan las desviaciones, esos números que estaban en negativo ya se convierten en positivo. Por lo tanto, siempre la varianza va a tener un resultado positivo. ¿Sí? Pero en el otro ejercicio sale negativo. ¿En cuál? En la tabla de matemáticas. ¿De matemáticas? Ya, vamos a comprobar. Vamos a comprobar. Entonces vamos con el de matemáticas. Varianza en matemáticas, ya tenemos un primer resultado, ¿verdad? ¿Qué nos dice la fórmula? N menos 1. Abrimos.